Un saludo para todos y bienvenidos a este programa especial que estamos realizando con Steve Loxe en esta oportunidad. ¿Cómo estás, Steve? Muy bien, un saludo también a ti. ¿Qué tal estás? Yo también. Muy bien, muy bien. Como siempre. Y siempre tratando de aportar algo, ¿no?, a todo esto que haga más llevadera la experiencia que estamos viviendo. El tema que le propuse a Steve, porque yo hace algunos años atrás tomé un taller de Steve, que me pareció muy bueno. Se los aconsejo, está mejorado además. ¿Verdad? Ya hoy sí. Está ampliado y mejorado. Se los aconsejo, pero ahí se hablaba del ego. Yo tengo, sobre la base de los últimos descubrimientos en neurociencia, tengo otra idea del ego. Sin embargo, coincidimos con Steve en lo que el ego provoca, produce, que serían emociones de un tipo, de algún tipo, ¿verdad? Entonces el tema de hoy sería el ego y sus emociones. Y él tiene una forma de tratar esas emociones, un método propio. Nosotros, digo nosotros porque somos varios los que lo hacemos ya, partimos de otro método que es energético, pero de todo funcionan los dos, así que no se pierdan los dos métodos porque los dos funcionan. Adelante, Steve. Bueno, no, simplemente pues deciros que hay muchos métodos, hay muchas teorías también en este tema. Y cualquiera puede funcionar, claramente, si se aplica bien y si la persona o digamos, o el terapeuta lo aplica bien con los clientes, digamos así. Entonces, a ver, queremos hablar de emociones. Eh, Realmente ni sé dónde empezar porque el Pero tema es bastante amplio. específicamente las que produce el ego, ¿no? Sí, 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 pero para que tengamos una idea más precisa, um, yo considero que el ego es en realidad un sistema de defensa, ¿ok? Que ya los dos, tanto Carlos y yo, estamos de acuerdo que el ego se encuentra en el ADN Sí, y por este aspecto no es otra cosa que un programa. eso. Entonces, ese programa, según mi entendimiento, según mi teoría, pues, ese programa es un sistema de defensa muy complejo, tan complejo que podríamos incluso, digamos así, separarlos o desmecharlo en subprogramas, si queréis, o podríamos desmecharlo en no sé, aspectos del ego, digamos, aspectos diferentes del ego. Pero, eh, por ejemplo, para que os hagáis una idea, este mecanismo automático, porque todo es automático e inconsciente, es, por ejemplo, contiene en sí mismo incluso la memoria implícita, que si alguno pues tenéis conocimiento en psicología, sabéis lo que significa. La memoria implícita es una memoria automática, inconsciente, que nosotros no lo estamos sacando a la conciencia, a voluntad. No es una memoria que lo busquemos directamente. Ujú. Entonces, esto es automático, es parte de este sistema automático. Ahora, incluso cuando yo digo que nuestra conducta automática, es decir, cuando hablamos de reflejos, no de respuestas
meditadas, digamos, respuestas pensadas, o está el término este, me perdonáis el idioma porque Piloto eh, automático. sí, pero sí, las reflexiones, por ejemplo, reflexionamos sobre cosas y obtenemos un resultado, digamos, Claro. sacamos una conclusión quizá. Eh, Esto es consciente, la reflexión, la meditación, tal, es consciente, es a voluntad, es buscado, digamos así. Queremos hacerlo, pero muchas respuestas, digamos, mejor dicho, reacciones son automáticas. Es decir, en nuestra relación interpersonal, en nuestra relación social con otra gente, en tomas de decisiones incluso en la vida diaria, son muchas automáticas que no lo estamos reflexionando, no lo estamos premeditando, por ejemplo. Ocurren, los hacemos automáticamente. ¿Por qué? Porque tenemos unos esquemas mentales que nos hacen crear una postura, digamos, nos hacen elaborar, digamos, automáticamente una actitud, ¿sí? Una actitud hacia el objeto de la actitud. Entonces nosotros llevamos a cabo una conducta que es precisamente adecuada a nuestra actitud, a su vez adecuada a nuestros esquemas mentales o patrones mentales, que es a su vez adecuado a nuestras creencias. Y en este sentido, creencias automáticas, creencias inconscientes, es decir, todos el sistema de defensa. ¿Por qué digo defensa? Porque sencillamente es todas las actitudes y todas las conductas que estamos llevando a cabo tienen detrás un, digamos así, un motivo de defensa. Es decir, el ego lo que hace es mandarte o darte digamos así, la respuesta, darte el pensamiento o la solución o el modo de actuar procesando, digamos así, automáticamente y utilizando como referencias todo aquello que tú has acumulado durante toda la vida. Entonces, actúas de una forma tal como el ego piensa que es lo más correcto para ti en esa situación, pero no porque sea maligno, digamos. Esto es la parte donde no estoy de acuerdo con muchos, porque no porque sea maligno, es porque no sabe hacerlo de otra forma. Bueno, No tiene más información cómo hacerlo de otra forma. ¿Vale? yo creo Pero que luego os daremos más. el ego como entidad no es maligno porque no existe como entidad. Los que me siguen a mí saben muy bien que yo atribuyo la existencia, porque ¿por qué tenemos ese programa, ese software, ese programa de ordenador en el ADN? Bueno, los que me siguen a mí saben muy bien que yo se lo atribuyo a lo que se llama, o lo que llamé la gran intervención, que es que con un virus nos implantaron sobre el programa que teníamos otro tipo de programa numérico, no tiene nada que ver con nuestro ADN, que son algoritmos, y también junto con eso la sensación o la idea del yo, esa idea del yo, que lo último que está diciendo la neurociencia es que no existe como entidad, o sea, que es una simulación cerebral, no tiene ningún lugar o ninguna región en el cerebro donde se pueda decir, bueno, acá está el ego. No, no tiene, así como tú tienes para todo, tienes para hablar, tienes para caminar, tienes para ver, tienes para... Todas las funciones tienes una región, pero resulta que el ego, este neurocientífico Francisco J. Rubia, dice que es igual al concepto de Maya, hindú, antiguo, hinduista, o sea, es una ilusión.
también maya significa lo que no existe. Entonces dice, esto, la neurociencia, estos descubrimientos van a cambiar la noción que tenemos de nosotros mismos, justamente porque nosotros estamos tan familiarizados con el yo, tan familiarizados con ese sentimiento de yo, que preguntarnos si existe o no existe parece una locura. Dice, parece la pregunta de un retrasado mental, si existe o no existe. Y resulta que la neurociencia llega a esa conclusión, que es una simulación ilusoria del cerebro sobre la base de un programa que nos metieron, me sale otra palabra. Ten en cuenta una cosa, sí, estoy de acuerdo. Entonces, el programa en sí no es maligno, no es maligno, y me cabe la posibilidad de que sea un programa de defensa, un mecanismo de defensa. Tú ya dijiste que es totalmente automático, o sea, responde a todos los estímulos y todos los mecanismos ya que tiene el cerebro de estímulo-respuesta, o sea, anda en piloto automático, Leo. Bueno, en sí puede ser un mecanismo de defensa, eso me cabe la posibilidad. Como mecanismo de defensa, por supuesto, no es maligno en sí, pero mi idea es que en algún punto de la prehistoria nos quisieron esclavizar, ¿verdad? Junto, hacernos como robots, ¿no? Junto con ese intento de hacernos robots, a esos robots les metieron un mecanismo de defensa, ¿okay? Que en sí mismo lo que hace es defenderte, preservarte. No es ni bueno ni malo, o sea, te preserva la vida, porque a ellos no les convenía en ese momento. Ahora somos 7.300 millones, parece que sí les conviene, pero en aquel momento no les convenía que los seres que desapareciera la raza humana. Entonces, sí me cabe la posibilidad de que sea, como dices tú, un mecanismo de defensa. Una cosa, no hay que olvidar que tal como has dicho, y esto que quede claro para todo el mundo, que no es una entidad diferente. O sea, no te imagines que el ego es alguien dentro de mi cabeza que me está hablando, que no, en absoluto. Pero así dice la neurociencia, que todos se lo imaginan. Es como alguien que está dentro de mí que recibe todas las cosas. Pero, como hemos dicho al principio también, que está en el ADN, no debemos olvidar que todas las neuronas contienen todo el material genético. Según todos. Cleveland, sí. Claro. Por lo tanto, está en el cerebro, está en el cuerpo, está en todas partes de nuestro cuerpo. Yo creo que se apropia de todo el cerebro, así de plano. Pero por eso no tiene un lugar. Claro, pero hay una cosa muy importante aquí, que el cerebro tiene una función muy importante, es procesar información y generar respuestas. Por lo tanto, como un mecanismo automático, lo que recibe del mundo exterior y también del mundo interior, es decir, directamente desde el cuerpo, procesa toda la información que le llega y lo analiza y luego genera respuestas. Por lo tanto, el cerebro total es un sistema. Todo el cerebro. Podríamos llamarlo incluso que allí está el ego, pero no solamente. Es decir, que en el cuerpo entero está el ego, pero es el lugar de funcionamiento. Es el lugar donde están esos mecanismos automáticos de estímulo-respuesta. Ahora, fíjate, qué interesante que tenemos personas, porque ¿cuáles son tú estás hablando de información que recibimos? Y este neurocientífico y otros neurocientíficos, hay una tríada ahí que ya la vimos creo en un programa pasado, Facundo Manes, Martínez Conde, Raúl Rojas, dicen lo mismo.
Hay algo ahí afuera, sí, hay algo ahí afuera, pero nuestra realidad cotidiana, así como la ves, la estamos generando nosotros. Nuestro cerebro la genera. Exacto. Pero ¿qué es lo que hay ahí afuera? Según Francisco Rubia, es como decía Kant en el siglo XVIII. Dice un caos de información, un caos de sensaciones. Entonces, así lo decía Kant, con esas mismas palabras. Entonces, el cerebro se ocupa de ordenar ese caos de sensaciones y de proyectar lo que tú ves, que se parece a lo que yo veo, pero con matices diferentes, con cargas emocionales diferentes, ¿ok? No hay dos mundos iguales en ese sentido. Y lo más chistoso de este caso es que ya conocíamos a dos personas, amigas nuestras y del canal, que ya habían tenido la rara experiencia de ver la realidad sin proyectar, o sea, la energía pura. O sea, solo la energía y la información, sin nada manifestado, digamos así. A medida que caminaba se iba manifestando. 12. Y ahora viene una tercera persona con lo mismo, pero parece que a esta le pasa constantemente. Se le desdibuja la realidad y lo que ve es energía e información. Eso es lo que hay ahí afuera, dice Rubia, Rubia. Es como un caos de información que nuestro cerebro ordena y proyecta. Lo que llamamos también sopa cuántica. Eso. Bueno, si me permites, hay una cosa más que me gustaría añadir aquí con la entidad, sobre la entidad, digamos. Como decíamos que no existe una entidad realmente, no hay una entidad, realmente es parte de lo que yo llamo mente física, nuestra propia mente física. Sí. Lo único que ocurre es que tenemos diferentes dominios, llamémoslo así, dominios de frecuencias. Y hay un dominio de frecuencia donde opera nuestra mente consciente, también de la mente física, y otro dominio de operar, ¿ok? Donde opera nuestra mente inconsciente o subconsciente, si quieres, el ego, si quieres, ¿ok? Entonces, hay varios dominios más en frecuencia hablando, es decir, nuestra conciencia completa se reparte entre diferentes dominios, ¿ok? De frecuencias. Y de esta forma, por ejemplo, en una frecuencia están las creencias, por ejemplo. En otra frecuencia están, por ejemplo, las emociones. En otro dominio está, digamos así, nuestra mente consciente. En otro dominio está la mente inconsciente, por ejemplo, creencias compartidas con el mundo, por ejemplo. ¿Ok? Y me parece que hay 5 niveles de la mente física. Sí, hay varias, porque están las compatibilidades con el mundo y los hábitos cerebrales que tú te formaste por tu... Los patrones mentales. Claro, que tú te formaste son únicos por tu educación, por tus padres, etcétera. Sí. Pero entonces, es decir, aquellos que están en ese tema de eliminar el ego, de dominar, fijaos lo que os digo, dominar como tal, incluso suena con conflicto. Es decir, yo siempre estoy de parte de eliminar conflictos, ya conocéis mis vídeos y siempre hablo de ese tema de que no debemos generar conflictos. Y en el mismo sitio aquí, con el ego, también es lo mismo, no debemos generar conflictos con nuestro propio programa, es decir, que es nuestro. Estoy de acuerdo, además no se puede. No, claro. No se puede eliminar. Claro. Eso iba a decir. ¿Qué conflicto va a haber con una cosa que no se puede sacar de ahí? Que ya Pero allí donde quiero llegar, que hay gente que se empeña realmente y pone energía en eliminar este ego y no lo va a conseguir jamás. Hace 5.000 años que hay esa gente, porque todo el hinduismo antiguo, todo el budismo, se dedican a eso, a eliminar el ego. Hay religiones enteras, millones y millones de personas
que su creencia es que hay que eliminar el ego. Yo también digo que no se puede eliminar. No se puede eliminar. Entonces, Es más, no se debe. bueno, no sé. Si no, no, Pero no no se se debe. puede, no se O sea, puede. te morirías. Si lo eliminas, te Claro, morirías porque está claro. cada celulita tuya, tienes cromosomas, adentro tienes el ADN. Si sacas algo de ahí, te morirías. Pero lo que te quiero decir es que genera el ego, en su afán de defenderte, genera emociones negativas. Por ejemplo, la ansiedad. Se puso el ego del mundo actual, se hizo especialista en estrés y ansiedad. Vamos a decirlo así. ¿Ah? Como mecanismo de defensa, como sea. Yo no peleo con el ego de ninguna manera, ni lo toco. Pero cuando me genera una emoción negativa, lo que hago y lo que hacen los que me siguen a mí es interponerle, ¿verdad? Porque tú tienes estímulo, respuesta indeseable. Estímulo, respuesta indeseable. No todas se ven, la respuesta puede ser ansiedad y estrés, Sí, pero siempre es estímulo, sí. respuesta indeseable. Bueno, cuando tú sientes el estímulo, porque el estímulo se siente, se te acelera el corazón, hay una cantidad de cosas. Fisiológicamente, sí. Fisiológicamente, después viene la respuesta, ahí le interpongo una respiración. Muy bien. Larga, 5, ¿no? Y se hace un ejercicio que se llama de coherencia energética. Entonces es como que disuelvo el mecanismo, se disuelve el mecanismo. Lo cambio de foco y en lugar de tener ansiedad, estás en un estado al menos De calma. neutro, de calma, sí, de calma para ahí sí analizar conscientemente el asunto. ¿Okay? Bueno, yo lo que considero es un poco diferente. Considero la comunicación, ¿sabes? Con el ego y la colaboración en estas respuestas, ¿sabes? Que decimos. O sea, estímulo-respuesta. Entonces, para poder provocar o producir una respuesta coherente, en este caso, respuesta positiva, también emoción positiva, entonces lo que yo propongo es una colaboración, comunicar con el ego para decirle, oye, hagamos eso, ¿por qué? Conjuntamente, entre los dos, ¿sí? Es Lo decir, cambiamos. yo no quiero eliminar tu trabajo, yo no quiero invalidar tus Tus órdenes. intentos, digamos. Claro, Tus órdenes. claro. No quiero, digamos, menospreciar tu labor de protección, porque es lo que digo que es, sino que lo que pretendo es sencillamente una colaboración para lograr cosas, lograr avance, ¿sabes? Lograr, por ejemplo, crecimiento personal, lograr cambios internos, cambios de creencias, cambios de actitudes y cambios de conducta, ¿por qué no? Entonces, de esa forma, con esa colaboración que hago con mi ego, es lo que ya he logrado no solo yo, sino también gente que ha hecho pues los talleres. Y claro, recibo feedbacks también ¿Está bien? de gente que dice que no se lo imaginaban que puede ser así. Te puedo decir una cosa. He preparado un tipo de meditación para poder cambiar la relación que tengo con mi ego, ¿sí? Es decir, una mejora de relación, es decir, debemos, es mi consideración, ¿sí? Debemos lograr una relación amorosa, amistosa, de armonía con nuestro propio ego, porque realmente, tal como decimos, no es una entidad separada, No. sino que realmente soy yo ese ego, soy yo, me pertenece. Por lo tanto, si yo estoy creando, si yo estoy creando una relación amorosa y amistosa con mi ego, de hecho lo estoy creando conmigo mismo. Sí, entonces me estoy amando a mí mismo en ese caso. Te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Tú crees en la conciencia como una entidad? Tampoco, sino que soy yo
la conciencia soy yo como identidad. Pero ¿tú no consideras que eres un fractal de la fuente? Vale, sí, eso sí, pero es decir La que fuente es la sí, conciencia absoluta. sí, Tú tienes incluso la conciencia, sí sabemos dónde está. está en el entorno, no es local, está en No, todas no es partes. local, pero tiene un asiento Ah, es vale, físico. tú quieres decir Eh, anclado al Está anclado organismo. a los microtúbulos del citoesqueleto neuronal, de todas las neuronas, pero específicamente las neuronas tipo cerebral, Ujú, cerebro, corazón, ¿tá? ujú, Las neuronas de tipo cerebral. En el citoesqueleto hay unos microtúbulos allí ujú, donde se asienta la conciencia. Entonces, yo hago lo mismo que tú, entro en una relación de amor, pero con mi conciencia, que también soy yo, que claro. también soy yo, pero no con un programita frágil y volátil, por así decirlo, que ni siquiera sé dónde está en el cerebro, sino con una cosa que hasta se descubrió dónde está. Una cosa concreta, que sea cuántico no quiere decir que no sea concreto. ¿Verdad? Ujú, Bien. Entonces, a lo que yo apunto es a una relación de amor. Incluso tengo una meditación también donde se le pide a la conciencia que me recuerde el momento donde yo tengo que plantarle una respiración a esa emoción de ansiedad para que no me trague la ansiedad, ¿no? Entonces, que la conciencia me lo recuerde. Y la conciencia, ujú. yo tengo pruebas de que, por lo menos en mi vida, de que la conciencia sí responde y está allí. Claro, si me permites, lo que es mi experiencia personal. Cuando en esa misma meditación, por ejemplo, o en cualquier meditación, cuando, por ejemplo, diariamente, por las noches, cuando medito, y me recuerdo, digamos, de mi mecanismo automático, de mi sistema, de mi ego, me recuerdo de él, digamos, y le digo gracias, por ejemplo, por el esfuerzo que estás haciendo y reconozco su labor, por ejemplo, y estoy, digamos así, proyectando como si fuera una imagen propia, como si estuviera mirando en el espejo y proyecto a mi ego delante de mí y lo abrazo, por ejemplo, y proyecto amor desde el corazón, ¿sabes? A ese sistema, ¿sabes? Realmente me empiezan a pasar escalofríos, ¿sí? Piel de gallina, y me di cuenta que es esto su respuesta, es la forma de responder, Pero Steve, digamos, ¿por yo me qué? temo que Sí, estás sí, hablando con la conciencia, no con el ego. no, pero sí, es decir, a ver si igual no me explico bien, pero sí, no. Es el ego a quien yo me refiero como mecanismo de defensa, como sistema de defensa, como Eso el sí, automatismo au- que tengo, ¿vale? automático. Sí es automático, pero sí te escucha. Es decir, que tú puedes hablarle a ese automatismo tuyo, ¿sí? Y es lo que noté, que cada vez cuando yo transmito el amor hacia mí mismo, ¿sí? Eso está bien, hacia la conciencia. Pero, claro, entonces me pasan escalofríos Está muy y bien. digo, wow, Ahora, es que me ha respondido. este Digo, hombre, claro. este hombre que es muy materialista Uh-huh, y muy escéptico, te diría, ¿a cuál ego usted se está refiriendo? Porque hay muchos. uh-huh. Él, No, yo, él descubrió muchos egos, solamente explica dos. A yo uno no le llama, los... a uno le Sí. llama yo egoico, al otro le llama yo límbico. El yo límbico lo que hace es poner a funcionar todo el sistema límbico del cerebro y especialmente, dice, unas estructuras profundas en el lóbulo temporal. Y el yo límbico es el que te da la sensación de religiosidad, de misticismo, de espiritualidad, de trascendencia. Mira, esto me hizo reír. Presencias de seres no materiales que infunden miedo.
Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Presencia de seres no materiales que infunden miedo. Todo eso lo hace el yo límbico, que es otro, no es el yo egoico, como dice él. Y eso está documentado. Lo que dije al principio, diferentes dominios de frecuencias. Es eso. ¿A cuál ego? No. Yo te digo, a todo ello. No, es decir, que yo no los separo, porque soy yo, es mi frecuencia. Es mi conciencia en diferentes dominios, pero Bueno, igual, ese es un total. Acá la neurociencia lo está separando en el sentido de que el yo egoico sería en tu relación con esta realidad, y el yo límbico sería una segunda realidad, una realidad alternativa, una realidad trascendente, mística. Yo no digo que no haya experiencias místicas, cuidado. No estoy diciendo que no hay experiencias místicas. Digo que el yo límbico te puede generar experiencias místicas, te puede hacer ver entidades, sentir entidades no corpóreas, que te dan, habla de intranquilidad y miedo, porque no sabes qué te va a hacer eso que estás sintiendo allí. Entonces lo separa porque hay dos ámbitos de realidad en este caso. Él habla de una realidad mística, espiritual, no corpórea, y esta, que sería corpórea. Sí. ¿Ya? Pues, ok, volviendo con el tema, ahora decimos que este ego pues genera emociones, claro que sí. Claro. Pero fíjate qué interesante, porque considero que no solamente genera emociones negativas, pero positivas también. Pero hoy queremos hablar de las negativas en principio. Sí, ¿cómo neutralizarlas? En principio, para explicar, bueno, hacer un resumen, en principio nosotros siempre nos encontramos en diferentes situaciones en la vida. Y cuando entramos en esa situación concreta, entonces lo que hace nuestro sistema es analizar la situación. Y según la situación, según el análisis que haga, decide que tú debes responder de una forma u otra. ¿De qué depende esta respuesta? ¿De qué depende de la decisión en sí? Depende, como dije al principio, de las informaciones acumuladas en toda la vida, de la educación que has recibido, de la información genética que tengas, de todas las creencias que tengas, porque los toma como referencia para generar una respuesta. Entonces, una respuesta puede ser justamente miedo, porque dice, esa cosa, esa situación para ti es incontrolable, ¿vale? Y aquí está documentado en estudios científicos. Cuando nosotros tenemos la sensación de incontrolable, es decir, no tenemos control sobre la situación, es donde aparece la ansiedad y el miedo. Sí, claro. Justamente. No sabes qué va a venir. Exacto. No sabes qué. Por lo tanto, ¿Con qué estás lidiando? Por lo tanto, lo que hace este sistema, debes sentirte esa sensación, ese miedo, porque debes apartarte, debes alejarte de la situación. ¿Por qué? Para defenderte, para protegerte de cualquier daño o peligro que pueda existir en esa situación. Te hago otra pregunta. Punto. La conciencia, desde tu cosmovisión, desde tu punto de vista, ¿produce emociones también? Claro, pero aquellas emociones, todas las emociones producidas por nuestra conciencia o por nuestro espíritu, si quieres llamarlo, son en realidad coherentes siempre con la realidad incluso física, me refiero. ¿Por qué? Porque nuestra mente física, no la superior, digamos así, nuestro sistema de defensa juzga la situación, evalúa la situación basándose en algo diferente. En cambio, nuestra conciencia real lo que hace es como digamos,
para vivir con un término de Garnier, nuestro doble cuántico, si quieres, nuestro doble que puede ver la realidad del futuro, ya sabe que ahí no hay ningún peligro, por ejemplo. Entonces, puedes sentirte tranquilamente en calma. Para mí el futuro no está escrito, man. No, no está escrito, entre comillas, pongámoslo. ¿Vale? Y porque yo digo no existe tiempo, entonces no existe ni pasado ni futuro. Claro. Bueno, los que conocen mis vídeos ya saben que digo que no hay tiempo. Yo considero que no existe el tiempo. Por lo tanto, no existe tampoco un desdoblamiento en tiempo. Vale. Volviendo, quiero decir que entonces todas las emociones generadas por una mente superior, por la conciencia superior, son coherentes y son precisos, absolutamente armoniosos. ¿Ok? Y claro, no hay nada a lo que temer allá afuera, pero nuestro sistema de defensa considera que sí. Sí, porque está la ilusión del mundo exterior. En realidad en el exterior no hay nada, todo lo proyectaste tú. Claro. Pero la ilusión es que sí hay objeto exterior. Exacto. Por eso considera que debes sentir miedo y debes alejarte de la situación. No siempre, también la puedes enfrentar. Sí. La puedes enfrentar. Allí entran. Cuando la enfrenta, utiliza emociones que muchas veces son incoherentes. Ira. Te enferman, man. ¿Sí? Pueden destruir cosas, sí, exactamente. Te enferman. Allí está el tema cuando entran los esquemas mentales. ¿Por qué? Porque dice, si tu autoconcepto de ti mismo es que tú eres pequeño, eres débil, por ejemplo, y estás en una situación de pelea, digamos así, de un conflicto interpersonal, digamos. Si tu autoconcepto es que dices, yo soy débil, yo no puedo enfrentarme a ese hombre, entonces mis creencias y mi sistema de defensa me dirán, produces miedo y debes alejarte de este hombre, huye, ¿sabes? Pero si tu autoconcepto es que yo soy fuerte, además tengo autoestima alta, entonces te puede decir, tu ego te puede decir, no, siente ira y contraataca, por ejemplo, ¿sabes? Pero ese contraataque, digamos, es defensa también. Es defensa, pero preventiva. Desde el punto de vista energético, mira, desde el punto de vista energético, toda emoción negativa, como la ira, desordena los campos electromagnéticos. Estoy de acuerdo. Los campos biofotónicos, pero no pienses solo en el campo grande del corazón. No. Ya. Dentro hay una cantidad de campos electromagnéticos, las células. Todo eso cada órgano tiene el suyo propio. Con la ira, trata de pensar, recuerda una situación de ira o de enojo, y recuerda si podías pensar bien. O si podías... No, claro, porque tu pensamiento se nubla. Se nubla, no tomas una buena decisión. Eso porque está incoherente. Claro. Está incoherente tu racionalidad con la emoción negativa. Entonces, además, directamente, yo creo que al ego, está bien tu postura conciliatoria, pero de todos modos hay que frenarlo, porque es fuente de emociones negativas. Sí, es cierto, pero lo que digo que además cuando ocurre este tipo de juicio, por ejemplo, este tipo de respuesta, hay una interrupción de coherencia mente-corazón. Claro. Y estoy de acuerdo contigo en este aspecto, que hay que frenar esa producción de emociones negativas. Ahora, el tema aquí es cómo lo logramos. ¿Cómo logramos? Tú tienes tu método, yo tengo el mío. Está bien. A mí me ha funcionado siempre ya. A mí también. Desde cuando. Entonces, es un aspecto que digo yo que para mí la comunicación me ha salido... Cuéntalo. Bueno, que sencillamente lo que hago es, primero que nada, reconocer el labor del ego, ¿ok? Porque, como dije, que no quiero ningún conflicto, entonces lo que hice es reconocer su labor,
¿sí? Honrarlo, ¿ok? Y transmitirle amor, es decir, yo te amo. Yo no quiero eliminarte, yo no quiero callarte, no quiero matarte, ni nada de eso. Lo único que pido es que colaboremos de una forma que me permitas tomar decisiones conscientemente y que no sea automático, que muchas veces, digo, tú tomas las reacciones que tomas en diferentes situaciones y recuerda que siempre nos sale mal. Es que no sé cómo tratar con ese hombre, con esa persona en concreto. ¿Por qué? Porque me produce miedo y Aunque yo sea más me débil quedo que así. tú y más chico que tú, si entras en ira Mm, y en sí, violencia, va a por salir ejemplo. mal. Exacto. Siempre sale mal. Entonces, permíteme, cuando vuelva a encontrarme con ese señor, por ejemplo, que tome otras decisiones, que le mire en los ojos, que no tenga miedo o que no tenga ira, por ¿Y ejemplo. qué haces entonces? Entonces le digo, mira, permíteme eso, hago un contrato, un trato. ¿De Contrato, hay qué? que Un firmar un contrato. contrato. Con Sí, Steve hay que firmar un contrato. sí, Hay que leer la letra, escrito. hay que leer la letra chica. No, no hay letras, chicas. No hay letras. No, en serio. Pero ¿por qué? Porque la mente física entiende del mundo físico. Por eso hago un contrato físico en papel, Ahí. ¿vale? Porque es mundo físico, es su lenguaje. Pero cuando hago ese mismo contrato, mi mente superior, digamos así, o mi conciencia ya está presente. Entonces, en realidad, el que hace el trato con el ego no es mi conciencia física, no, sino que es mi espíritu, si quieres, es mi conciencia de la fuente. Él hace el contrato realmente con el ego. ¿Sí? Entonces, ocurre que al tener un contrato, un acuerdo, podríamos decir así, un acuerdo hecho entre los dos, empecé a darme cuenta que en situaciones, cuando eran similares, digamos, situaciones similares que ya me pasaban antes en la vida, ahora de repente no tengo reacción. Es decir, no estoy reaccionando automáticamente. Digo, ups, no he reaccionado. Tengo la oportunidad que el ego me dio, es decir, me dio el permiso de observar yo conscientemente y analizar yo conscientemente esa situación y decidir yo. Es decir, vale, toma, haz lo que tú quieras, a ver cómo lo haces de bien. Está Y bien. lo que conseguí en aquel momento era decidir actuar de otra manera positiva, mantener calma, por ejemplo, no entrar en conflicto en la situación concreta y demostrar que sí que se puede hacer de otra forma. Sí que puedo llegar a una solución más armoniosa, digamos así. Está Y muy al bien. ver el ego, al ver ese cambio, ¿sí? Dijo, sí, has tenido razón. Vale, la próxima vez te dejaré hacer más cosas, ¿sabes? Y es lo que conseguí cambiar dentro de mí, es decir, ya no reacciono a si me insultan, por ejemplo, bueno, no pasa nada, ¿sabes? Mantengo calma, por ejemplo, y Loxer ya he, conciliador. Está he muy bien. recibido, bastantes críticas en YouTube, por ejemplo, y paso de todos. ¿Por qué? Con muchos de ellos, o varios, eran críticas fuertes, ¿sabes? Insultos también. Y allí están, los podéis ver, No, no borro ninguno. Pero ¿por mira, qué no entro en conflicto ya con eso? tu ¿Sabes? Y es mucho cosmovisión, mejor. Ujú. sí, tu cosmovisión me parece muy respetable. Yo no la podría hacer porque, como tú ya sabes, para mí la materia no existe. No, tampoco, sino Entonces, que un contrato material es difícil, ¿no? Y, es y simplemente la después, postura que pones sí, aquí. después, El lenguaje, perdona la que te corte. conciencia que está, la conciencia que está sentada en los microtúbulos del citoesqueleto neuronal es el yo superior, es lo que le Ujú, dicen el yo superior. ujú, Por eso es cuántico. ¿Ah? Y el ego
que bien puede ser un mecanismo de defensa, eso lo acepto, bien puede ser un mecanismo de defensa. Igual considero que es un implante. O sea, Puede fue algo que ser. nos agregaron después. Si tú recuerdas la Entonces, serie, no sé si lo has visto. lo termino para que la gente entienda cómo se trabaja desde la terapia energética. Adelante. Entonces, al ser un implante exterior, va a producir todo tipo de emociones, incluso puede producir una alegría exacerbada y una cantidad que no es felicidad, es una alegría exacerbada. Manía. Sí, pero esas emociones, desde el punto de vista energético, yo no quiero que me desordenen mis campos electromagnéticos. Entonces le pongo un corte, hago un ejercicio adelante entre el estímulo y la respuesta, hago un ejercicio de coherencia energética, solamente para disolver la emoción negativa en ese momento. Después hay otros ejercicios para que la situación permanezca, digamos, porque si no puede volver, ¿no? Entonces, ¿para qué permanece? A mí, a esto último que llega a la neurociencia, a mí me terminó de convencer en el hecho de que no trata más al ego como entidad, lo trata como También. una ilusión, una simulación, pero no como entidad, es un software. Es como si me dijeras que un programa de ordenador tiene vida propia, no la tiene. No anda por Sí, ahí un PowerPoint por ahí caminando. Necesita un hardware, ¿no? No tiene existencia propia. así es. ¿Ah? Entonces, directamente no lo trato como entidad, pero a la conciencia la trato como entidad, porque la conciencia es un fractal de la fuente. Entonces sí lo trato como entidad. La Pero trato. en cambio, yo lo veo un poquito de otra forma. Esa conciencia, como tú te refieres, también soy yo. Es decir, Pues claro, también soy yo, me también eres refiero, tú. Es decir, pero no, tampoco yo no trato como entidad ni a ese, sino que otra vez aspecto de mí. Es un aspecto de mí. Es de hecho, está, yo soy aquello, esa conciencia, y lo que es la mente física solamente es un aspecto de ello. Es decir, la está en la definición que yo hago de ti, por ejemplo. Tú para mí eres una conciencia circunscrita a una experiencia particular en tercera dimensión, experimentando esta densidad tan densa, Sí, experimentando bueno, y a través tuyo, y a través mío, y a través de todos a la vez, la fuente está experimentando en simultáneo, en directo y en simultáneo, esa, todos, ¿verdad? esa dimensión, sí. Sí. Exacto. Bueno, quería decir antes una cosa. Igual tú conoces la serie de vídeos que hice sobre la historia de la humanidad. Los que lo han visto ya lo saben. Los que no lo han visto, pues os recomiendo que lo veáis. Explico cómo realmente nosotros no hemos sido creados desde cero, sino que hemos sido manipulados genéticamente. Y allí es realmente donde estamos de acuerdo que justamente ese ego o ese programa ha sido introducido en nuestro sistema. Por eso lo que yo digo, y lo dije siempre, que al tener un sistema de creencias, somos altamente manipulables. Claro, claro que sí. Ya está. Por lo tanto, eh, imagínate, todo lo que estamos haciendo negativo puede ser programado, Claro puede que ser sí. transmitido, Ya puede estuvo ser programado. enseñado. Exactamente. O que Puedes, sí, se dispara a cierta fecha, sí, se va a disparar. sí, sí. Ahora, Puedes, somos dime, dime. manipulables Claro, hasta que tomamos conciencia y empezamos
a vivir en la conciencia y a Discernir, digo yo. exacto. O sea, Exacto. olvídate de las reacciones y ponte a reflexionar con tu conciencia. Ujú. Cuando te acostumbras a eso, que es un hábito diferente, es un hábito distinto a la reacción. Tenemos la tendencia a reaccionar, estímulo-respuesta. Bueno, vete a la conciencia. Si quieres otro aspecto de ti, está bien. Me gustaría dar una, no digo solución, no, un ejercicio para la gente. A mí me ha funcionado siempre. A otros también que últimamente me están diciendo que sí. Mira, es muy fácil, aunque esto es un poco relativo, porque la gente podría decir, no, es difícil. Realmente es muy fácil, pero ¿por qué es difícil? Si es difícil, es porque simplemente lo defines así, por lo tanto te lo tomas así. Por eso será difícil. ¿A qué me refiero? Es muy fácil reconocer la voz de tu conciencia, ¿vale? ¿De qué manera? La voz de tu conciencia te transmite la información utilizando el lenguaje de la intuición. Sí. Y de, Entonces, y de la vida misma, de la experiencia sí, misma. pero cuando digamos así, estoy en un impasse, no sé qué hacer, estoy en una situación en la vida que digo, estoy perdido, no sé la solución. Muchas veces la mente superior, digamos, tu conciencia, te transmite ya la solución, pero tú no lo escuchas. ¿Por qué? Sí. Porque el sistema de defensa lo viene y lo sobreescribe automáticamente, de golpe, O lo tapa, no sé si o lo lo puedes... tapa. Sí, sí. ¿Y cómo? Bombardeándote con un montón de ideas y con pensamiento de que esto no, que no debería ser eso, debería ser aquello, no hagas eso, haz la otra cosa, etcétera, etcétera, juzgando y juicios y tal. Y tal. De hecho, te está volviéndote loco. ¿Pero Sí. qué hago? ¿Sí? Entonces, es muy fácil, mira, fijaos, es tan fácil, es banalmente fácil. Simplemente párate un momento. Si puedes estar en un silencio, por ejemplo, en tu casa, si estás mejor, sí, pero si tienes que estar en la calle también, no te También. importe que alguien te mire o algo, pero cierra los ojos unos segundos y toma aire profundo y simplemente haz la pregunta, querida mente superior o querida conciencia o como quieras, espíritu, como tú quieras llamarlo. ¿Qué debo hacer ahora en esa situación concretamente? Mejor que hagas una pregunta concreta, no generalizada, concreta. Ahora, por decir, hay gente que está en problemas financieros, por decir, que no sabe cómo lograr dinero, por ejemplo. Sencillamente, haz esta pregunta. ¿Qué debo hacer para ganar dinero? Me parece Punto. muy bien. Yo tengo un Y ejercicio que se llama ejercicio para solicitar información. La mira, única diferencia que tiene, única, tuviste que el cerebro tiene varios estados frecuenciales también. sí, sí. Alfa, beta, Uh-huh. incluso hay uno muy por encima, se llama gamma Uh-huh. ahora. Bueno, Sí, tú en el diario estás a 20, 25, 30 Hz. Si estás sí. estresado, puedes estar hasta más. Uh-huh. Entonces yo hago un ejercicio que lo primero que hace es bajarte a estado alfa. Exacto. Y en estado alfa es cuando solicito información para Vale. saber qué hacer. De hecho, no es diferente. Lo que pasa es que yo me salté esta parte. Ah, bueno, está bien. No, porque no sé si tú recuerdas en el taller, pero en muchos sitios digo que realmente el estado alfa es el estado de frecuencia de la mente cuando la persona es altamente sugestible. De hecho, lo que estás haciendo en una meditación, en este caso, es autosugestionarte, por Sí, ejemplo. Sí, exactamente. lo Es cual me entrar en sirve. alfa. Entrar en alfa, de hecho esto ya viene desde hace tiempo atrás Ujú, por el doctor Silva, si recordáis el método Silva, que claro. también explica exactamente esto, es decir, entrar en alfa. Esto es importante. Sabes que hay muchos que han hecho el método Silva
que me han dicho que mi propuesta tiene mucho del método Silva y yo juro que nunca leí nada de Silva y que nunca lo toqué ni nada. Y dicen que incluso los ejercicios y las partes de la visualización especialmente se parecen una cantidad. Bueno, es como dice Jaramén, hay mucha gente llegando a la misma conclusión sin conocerse y en lugares diferentes. ¿Por qué? Porque estamos descargando información. Claro, ¿sabes? estamos descargando, exacto. Y por eso hay una cosa que es el mecanismo de la creación que yo llamo, por eso llamo yo mi escuela pues física de la creación, porque el mecanismo de la creación es la misma. Entonces nosotros estamos descargando una información sobre eso y llegamos a la misma conclusión normal. Sin conocerlo, claro, en otro lugar. Sí, está bien. Entonces, si me permite, volviendo que no terminé antes, entonces cuando tú haces esa pregunta a tu espíritu, si quieres, ¿qué debo hacer en esa situación? Te va a llegar una respuesta instantánea o puede que tarde un poquito, pero atención, es cuando la primera cosa que te llega, que puede ser una imagen, una imagen en movimiento, claro, puede ser un recuerdo, puede ser una sensación, puede ser una palabra, tal cual, una palabra, una frase. Que a mí me pasó eso, me llegaron imágenes, me llegaron frases, me llegaron ideas, ¿sí? La primera cosa que te llega es la correcta. Entonces, cuando llega la idea, fijaos, cuando llega la idea, instantáneamente el ego viene y lo sobrepone o lo tapa con otra cosa, claro, con otra cosa. Se le puede ganar. Pero como lo que yo digo a la gente es, hay que tener atención y las prácticas, claro, hazte las prácticas para darse cuenta y recordar cuál era la primera idea. ¿Cuál era la primera? ¿Por qué? Porque te bombardea el ego con tantas ideas nuevas, diferentes a la primera, incluso, que luego no recordarás cuál ha sido la primera. Incluso dudas, que si hago esto, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Exacto. ¿Qué van a hacer? No, bueno. Mi experiencia es así. Cuando solicito información para solucionar, tener dinero, solucionar un problema económico, ¿no? Bueno, la primera idea sería el primer paso. O sea, doy el primer paso antes que el ego me bombardee, doy el primer paso. Cuando doy el primer paso, ahí me llega la idea para el segundo paso. Entonces, antes que el ego te das el segundo paso. O sea, fíjate que no lo te que quedes dices, quieto, porque si te quedas quieto, no pasa nada. O sea, no pasa nada. Fíjate que lo que dices, lo que estás diciendo ahora mismo, confirma precisamente una filosofía de Bashar. No sé si tú lo has escuchado. Sí. Muchas veces. Bashar dice, me gusta mucho. Bashar dice así: te llegará la información que necesites y únicamente lo que necesites en el momento cuando lo necesites, ni antes ni después. Exacto. Por eso cuando tú dices, después de haber hecho el primer paso, me llegará la información para el segundo paso. No me llega antes porque no lo necesito antes. No lo necesito, exacto. ¿Observas? Es decir, que lo que acabas de decir confirma eso. Y es para no hacer cortocircuito, para no complicarte. Que te quiere complicar es el ego. La conciencia te da las cosas exactas. Aunque te parezca loco, es esto. Okay. Es esto. Y cuando das ese paso, o sea, te mueves en esa dirección. Si no te mueves, no pasa nada. Siempre digo lo mismo. Y lo das, te llega la idea para el segundo paso. Y cuando das el segundo paso, te da la idea para el tercer paso. Es como que se despliega. Y así es como estamos creando lo que deseamos. Sí. Realmente. Y lo que deseamos, necesitamos. Es decir, no. Pero fíjate qué curioso, es decir, esto es emocionante. Sí. Esto es muy emocionante. Sí, porque no hay límites, no hay límites. Claro. Entonces,
Date cuenta de eso, me refiero, me estoy dirigiendo a la gente. Date cuenta de eso, qué emocionante es la creación, ¿sabes? Y es fácil, realmente es fácil. Solamente tenemos que darnos cuenta de cómo hay que hacerlo, punto. ¿Sí? Yo siempre corrijo y ahora me han corregido a mí. Dice, no se dice creación, se dice manifestación. Pero acá sí es un problema, espera, es un problema semántico nada más. Ujú. Porque yo hacía esa corrección porque sabemos, tú y yo, que antes de que algo se manifieste ya había energía e información. Ujú. O Ya sea, se ha creado. no es de la nada. Ujú. O sea, el crear de la nada es un concepto más bien religioso, bíblico, Ujú. creación ex nihilo. Esta creación no es de la nada, entonces es semántico. Yo ahora uso indistintamente creación y manifestación. Manifestación, sí. Indistinto. Porque ya saben que cuando yo hablo de creación, no es de la nada, es a partir de la energía e información. Yo aquí también hago una pequeña diferenciación en realidad, porque yo utilizo creación, es decir, crear una probabilidad de ocurrencia de algo, Claro, es lo que digo yo, sí, cierto. a través de mis emociones, a través de mis creencias también. Y lo que digo que realmente la manifestación no es que yo vaya a hacer abracadabra y manifestar una No, no es realidad, mágico, no es mágico. sino lo que estoy haciendo en realidad es hacer un salto cuántico a una versión de realidad paralela donde esa realidad ya existe. Entonces, en realidad, yo no utilizo el término de manifestar. Bueno, sí, a veces digo, porque lo digo, pero considero que no estamos manifestando las cosas, sino que estamos saltando cuánticamente a una realidad paralela donde esa realidad ya existe, O donde sea, tu deseo ya existe. Es para ti salto cuántico. hay líneas de tiempo entonces. No, no, no. No hay tiempo. Hay líneas de realidad. Hay cadena de sucesos. Ah, ok. ¿Está bien? No es tiempo. Cuidado. En mis Mira, talleres todo lo que no sea, todo lo lo has que no sea. olvidado del taller. Sí, todo fue hace muchos años, pero eso no lo decía todavía. Todo lo que no sea, No recuerdo. el futuro está escrito, todo lo que salga de ahí, a mí me cabe la posibilidad. Es decir, líneas de sucesos me parece importante. Que haya otra realidad. Por ejemplo, viene uno con una profecía que Son paralelas, eso digo. dice que ahora se viene la Tercera Guerra Mundial y vamos a explotar todos y nos vamos a morir todos. Bueno, apenas se sabe eso, cambiamos una cosita nada más como humanidad y nos vamos a otra línea de suceso. Donde esto no ocurre. No ocurre, donde tal vez pase algo, pero no sé, un 0,5% de lo que iba a pasar, una cosa así. Porque fíjate, tal como estamos hablando, existen muchas versiones de realidades paralelas, por eso podría decir infinitas. El futuro yo lo llamo es un futuro probable, no es Claro. que sea escrita, no hay nada escrito, ¿vale? Entonces, lo que estoy diciendo es que realmente nosotros podemos saltar a cualquiera de estas realidades paralelas, ¿sí? Dependiendo con que mi frecuencia, con cuál de ellas es armónico, es sintonizable, digamos así. Con cuál de estas frecuencias o con cuál de estas realidades paralelas se sintoniza mejor, allá es donde voy a saltar. Si tengo miedo a la guerra mundial, lo voy a experimentar, porque esto es lo que estoy diciendo. Me enfoco Le en estás eso. dando poder, Exacto. le estás dando poder. Es como Exacto. es como hablar constantemente de entidades oscuras que te hacen Ujú. daño. Les está Sí, dando poder. Poder. sí. Yo no digo que no haya entidades oscuras, te estoy diciendo que el Sí, constante hablar de eso les está dando poder. exacto. Las estás Entonces, metiendo en tu realidad o te estás yendo a otra. Yo, además de lo que de que hay cadenas de sucesos,
paralelos, Ujú. también creo que en esta misma cadena de sucesos tú puedes manifestar tipo, Cambias de rumbo, tipo colapso de función de onda. O sea, pero tiene la todas lo son. ¿eh? Todas las lo son. Es decir, a ver si me explico. Mira, Por eso yo en le esta llamo misma proceso cadena, cuántico natural al manifestar. sí, pero lo que yo digo es que sencillamente nosotros vamos saltando de realidad en realidad. Es decir, no existe tiempo y para comprender eso debemos entender que la cadena de sucesos o el tiempo que nosotros percibimos es parecido a una cinta de películas de cine que las fotogramas pasan por delante del Sí, proyector y sí, tenemos la ilusión del paso de tiempo, la ilusión del pero la puedes movimiento. tener toda junta ahí. Exacto, pero a lo que me refiero es que la cadena de sucesos es ir de fotograma en fotograma, en fotograma, en fotograma. En cada fotograma no hay movimiento, no hay tiempo, es una imagen fija, estable, ¿sí? Sin movimiento, sin tiempo. Esta realidad es como si fuera esto, pero imágenes en 3D, Sí. ¿vale? En espacio. Sí, Entonces, si vas al principio lo gráfico, es eso. la realidad es en 2D. Bueno, La 3D es una proyección posterior. pero a donde quiero llegar es que nuestro salto cuántico significa ir de realidad paralela en otra realidad paralela, Sí. ¿vale? Que deberíamos imaginarnos, por ejemplo, para que la gente entienda de alguna forma, que en ninguna de estas realidades paralelas existe movimiento ni tiempo. Es como si fueran las fotogramas. Empiezan a moverse cuando tú te mueves. Sería. Cuando nosotros saltamos, es decir, gracias al salto de cambiar de una a otra, tenemos la percepción del tiempo o del paso del Entonces, tiempo lo y que del movimiento. sí, yo También. digo, cuando manifiestas empieza a correr el tiempo, así digo yo Exacto, también, también. también. Entonces está. Pero lo eh, que digo, perdona, una idea más. Lo que digo es que nosotros en esta misma cadena de sucesos que estamos experimentando hoy, en ese mismo instante, que por ejemplo el mundo se dirige hacia una guerra mundial, por sí, ejemplo, esto es cambiable porque el futuro no está prescrito, digamos. es Lo que cambiable. hacemos, que si nosotros podemos sintonizar nuestra frecuencia con una realidad de paz, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sentir paz, tener paz dentro. Difundir la paz. Esto significa que en la cadena de sucesos que yo voy saltando, de hecho, de repente cambio de rumbo, me voy a otra línea, a otra cadena de sucesos donde esa guerra ya no ocurre. ¿Por qué? Porque no es mi realidad, ya no pertenece a mi frecuencia. Muy bien. ¿Me O explico? sea, es muy ¿Vale? interesante tu cosmovisión, irrefutable en ese Claro. sentido. Este, pero no tengo ningún problema. Si tenemos, lo que me alegro es que tenemos muchas más coincidencias que divergencias. Me cabe muy bien la posibilidad de que el ego sea un mecanismo de defensa. Me cabe la posibilidad de que cuando manifiestas o creas algo, en realidad estás cambiando de cadena, porque estás agregando algo, entonces Exacto. otra Siempre cadena, cambias el futuro. claro. Y hay una otra cosa que estamos los dos de acuerdo, capaz que no prestaste atención exactamente. Hay que ganarle al ego, hay que ganarle la mano, hay que ser rápido, estar atento Sí, y agarrarte de la idea antes que te bombardee con una cantidad de ideas. sí, reitero, yo mantengo mi postura Sí, sí, tú te haces amigo. ante, no, sí, anticonflicto, ¿Está bien? ¿vale? ¿Está ¿Por bien? qué? ¿Por qué? Porque Yo fíjate, no hago conflicto con el ego, no, solamente no, soy más rápido que él. bueno, fíjate una cosa. Cuando yo digo dominación, dominar el ego, esto implica conflicto. La misma palabra. No, yo no lo domino.
soy más rápido, le gano de No, mano. yo no digo que tú, sino que la gente que Ah, sí. utiliza la palabra. Mira, cuando, por ejemplo, estamos juzgando al ego como tal, como algo malo, estamos en conflicto con el mismo ego. Es decir, si yo quiero eliminar el ego, estoy juzgándolo como algo malo y quiero eliminarlo porque es algo malo. Entonces, de hecho, estoy en conflicto con mi ego. Y como no es una entidad separada a mí, estoy en conflicto conmigo mismo. ¿Os dais cuenta de eso? Si estoy en conflicto conmigo mismo, no me estoy amando. todo lo que tú, bueno, esa idea, tienes que ser consciente que es una idea que la tienen millones y millones de personas. De hecho, todo Oriente, todas las religiones orientales se basa en el odio, mira lo que te estoy diciendo, Sí, en el odio al ego y en eliminar al ego. Y todo eso lo tomó la corriente de la nueva era. La nueva era se basa en religiones orientales. exacto. Y ahí tienes otros millones más. Así que hay millones y millones de personas que están tratando de eliminar al ego. Desde mi postura digo, no se puede eliminar. Ahí estamos de eso. acuerdo. No se puede. No se puede. Mira, tal vez si tuviera un lugar en el cerebro, una región específica en el cerebro, se podría. Pero al estar en el ADN como un programa, no se puede. Como el locus ceruleus, ¿no? Claro. Se nos fue más de una hora 10. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, Bueno, me alegro espero tener que... coincidencias. Tal vez te explico un poquito más el ejercicio, porque en mi último programa me preguntaron qué hacer y yo le dije, respira. Antes de la reacción, respira. Pero también uso energía. Hay una energía que uso que es la energía del corazón. Yo la veo blanca, no necesariamente tiene que tener un color, lo que pasa es que para visualizarla yo la veo blanca. Y del corazón, luego que el corazón está con esa energía, visualizo el cerebro con la misma energía, del mismo color. Porque justamente esa dicotomía entre lo que pienso y lo que siento se da en esos momentos de incoherencia, digamos, en la que me pone una emoción negativa. Y ya que estoy, esa energía blanca del corazón, hago que cubra todo el cuerpo. En ese respirar rítmico, que es un descubrimiento de Hermas, tengo que admitirlo, no es un descubrimiento personal, el cerebro baja la frecuencia y se planta en 12, a veces menos. Hay gente que se queda dormida con algunos de los ejercicios, porque está muy cerca del sueño onírico. Y luego que estoy lleno de esa energía, tengo que visualizarme blanco, totalmente lleno y cubierto de esa energía. Entonces allí lo que hago es solicitar información. Te puedo asegurar que funciona y estoy seguro que el tuyo también funciona. Yo lo que hago últimamente es, bueno, porque ya conocéis el vídeo que hice sobre desde cuándo tuve la experiencia del astral con los grises. Sí, no sé si tú lo has visto al final o no. Lo vi, No sé. lo vi. Vale. Ahora lo que hago es visualizar una conexión del corazón con el cerebro como una onda de luz que los conecta y ¿De está qué color es tu luz? blanca también en ese caso, pero... ¿Ves cómo estamos con la misma información? Ni yo, esto no está preparado, ¿eh? Ni yo sabía, ni él sabía. No, claro. Pero luego yo me expando una luz violeta. Después me encubro en luz violeta. ¿Está bien? Esta es la diferencia. Correcto. ¿Sabes? Con el tuyo.
pero haces la conexión corazón-cerebro sí, energética con una energía blanca. sí. Es es la que yo veo como energía del corazón, la energía que maneja. Pero ¿por qué hago esa luz violeta? Porque en mi experiencia astral, ¿sabes? He visto que he podido repeler a estos seres con esa luz violeta, que es así, Sí, yo las veces que así. sí, Bueno, esa está un poquito más, es más esto es, rojiza. La que yo veo en mis experiencias es astrales, que es brillante, no sé cómo sostenerlo la luz para... que yo veo en mis experiencias astrales es más, se llama magenta, el, el color, Ajá, ah, que sí, también tiene algo de morado, pero es más rojizo. ajá, ok, ok. Y sería el color de, como de esa densidad, ¿no? Ujú. ¿Está bien? ¿Correcto? Correcto. Y, y ya Estamos, está. Bueno, hay estamos a más las cosas, órdenes. hay más Estamos a las cosas. órdenes, es decir, en la diversidad, yo creo que está la sabiduría también. Ujú. Estamos a las órdenes, tanto Steve como un servidor, para lo que necesiten. Este, y bueno, eh, no se queden con emociones negativas. Ahí los dos estamos de acuerdo, porque son enfermantes, muy enfermantes. No se queden. Sí, estoy de acuerdo completamente y simplemente pues para finalizar decirles también a la gente que si cualquiera necesita orientación o lo que sea, ya sabéis dónde encontrarme. Estoy en Facebook, estoy en YouTube también. Estoy subiendo vídeos en cuanto pueda porque estoy también con estudios, estoy con más, estoy hasta aquí. Talleres. Y sí, y escribidme, tenéis mi email, que es muy fácil, física de la creación, todo junto, @gmail.com. Y, y puedo quedar con vosotros también, con cualquiera en privado, en Skype, y podemos hablar, podemos hacer lo que se pueda. También energético, porque también estoy haciendo chakras, digamos así, limpieza emocional de los chakras, que yo lo llamo así. También tenéis unas meditaciones en YouTube para esto, pero no están los estudios realmente, lo que es la parte, digamos, La cosmovisión teórica, sí, teórica, ¿no? está en los talleres más bien. El tema es que, por ejemplo, solo para haceros una idea, dedico 4 o 5 horas únicamente con el tema del miedo y el bloqueo del chakra 1, Que yo solamente. considero el miedo, lo considero como que toda emoción negativa en realidad es un miedo, es reductible al miedo. Y claro, bloquea el chakra 1 y si bloquea el chakra 1 ya energéticamente no fluye esa energía de los chakras en sí. Entonces, podemos hacer muchas cosas, eh, tanto incluso si alguien está más atraído por el modelo más clásico de psicoterapia, también lo podemos hacer, no hay problema, pero también energético, espiritual, es decir, lo que yo ofrecí, que he publicado también en Facebook, es que cualquiera que necesite buscar soluciones o encontrar soluciones en su vida, estoy disponible, claro, no el 24, sino que a través de una agenda que tengo que daros cita, pero estoy aquí, me encontráis y podemos hablar. Muchas gracias, Steve, por Gracias a ti, siempre es un acompañarnos placer hacer vídeos contigo. en este programa. Gracias por acercarte hasta aquí. Y no va a ser el último programa. Seguro que no. Vamos a seguir desarrollando temas. Y bueno, también es muy fácil el correo nuestro para los que necesiten. Es Libre Conciencia, como está ahí escrito, pero todo junto. Punto, Arroba, les arroba. estoy dando no, les estoy dando la página.
Porque ahí en la página encuentran todo. www.libreconcienciatodojunto.org y ahí encuentran todo. En la página tienen todo. Okay. También entonces aprovecho, perdón, Un abrazo. también tengo una página igual. Bueno. Es La página tuya, Física de la sí, Creación. físicadelacreación.com, en ese Está caso. bien. Bueno, muy bien. Okay. Un Un abrazo a abrazo. usted. Un abrazo. Nos estamos viendo. Ok. Hasta luego. Hasta Y luego. a ustedes gracias por acompañarnos. Nos veremos en el próximo programa de Vida Coherente.